Listo, ahora sí. Chévere. Ok, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una presentación para uno de los tópicos de repente más interesantes en el mundo de seguridad para el área de Cisco. Este tema, de hecho, es vital para alcanzar la certificación del CCNA Security. Mi nombre es Robert. Voy a estarles hablando ahorita exactamente de qué se trata una VPN, cómo realizaremos la configuración de una VPN site to site y todo lo que ello conlleva. ¿Ok? Primero que nada, asumo que de repente todos ya tenemos conocimiento de qué es una VPN. Igual es importante que recalquemos el, el concepto como tal, y es como lo hice en la lámina. La VPN no es más que una tecnología que permite la extensión de una red LAN sobre otras redes, ya sean públicas o privadas. Usualmente sobre Internet, nosotros vamos a estar trabajando en un laboratorio que vamos a hacer las configuraciones como si tuviésemos un dispositivo ASA conectado hacia Internet y básicamente va a ser eso. ¿Ok? La ventaja de esto es que es económico. Hoy en día existen muchísimas tecnologías como MPLS que son bastante costosas y podemos configurar estas redes VPNs a través de una red insegura como la de Internet. Es bastante claro que hoy en día la red más insegura es Internet y podemos enviar datos o transmitir información a través de estos túneles que vamos a crear entre dos dispositivos ASA de manera segura. El término site to site, tal cual como lo traduce, es, es sitio a sitio. No, al mundo de Cisco no es más que utilizar un gateway para conectarse a una red entera de una localidad hacia otra red en una localidad distinta. Básicamente la VPN funciona utilizando una infraestructura pública compartida al tiempo que mantiene la privacidad a través de procedimientos de seguridad y protocolos de túnel. Estos protocolos y estos procedimientos de seguridad son los que vamos a estar tratando hoy y vamos a dar explicaciones de detalles de eso. En efecto, los protocolos al encriptar los datos de un extremo al otro y desencriptarlos a través de un túnel, envían todos los datos para que no se corrompa la data en el transcurso del camino. Vamos a estar trabajando con tres conceptos vitales que vamos a conversar ahorita en la siguiente lámina. Y bueno, la mayoría de las VPNs site to site que se conectan a través de Internet utilizan un protocolo llamado IPsec. IPsec en realidad no es un protocolo, es un conjunto de protocolos. Y este, bueno, vamos a dar un detalle extensivo de exactamente qué es eso. Les mencionaba ahorita de que el protocolo, o mejor dicho, el conjunto de protocolos es IPsec. IPsec son no más que las siglas de Internet Protocol Security. Como se los mencionaba, es un conjunto de protocolos que interactúan entre sí para proporcionar comunicaciones privadas, seguras, a través de redes IP. Estos protocolos permiten que se mantengan los túneles a través de los peers. Los peers es la palabra a la cual vamos a determinar de los gateways. Gateway es aquel dispositivo final o concentrador de VPN contra el cual vamos a establecer nuestro túnel. Y hay un concepto básico, hay tres conceptos básicos, mejor dicho, que es los que vienen en la lámina. Lo vamos a aprender la regla mnemotécnica y es interesante que conozcamos el por qué es tan importante la CIA. La regla mnemotécnica es la CIA que concierne a confidencialidad, integridad y autenticación. Hoy en día las redes a través de Internet son extremadamente inseguras y Cisco en lo particular establece el concepto de la CIA para todo lo que haga. ¿Qué significa exactamente? Bueno, confidencialidad, tal cual como lo dice la palabra, provee que la data sea confidencial. A nivel de Cisco, vamos a referirnos a confidencialidad cuando proveemos encriptación, cambiando la data en texto plano hacia una encriptada. Es decir, toda la data que estamos transmitiendo a través de los túneles no va a viajar en texto plano para que sea ilegítima en el tránsito y la convertimos en una data cifrada. Otro de los conceptos bastante claves es la integridad.
Integridad es tal cual como lo explica, es integridad de la data. Provee a través de mecanismos del tipo hash, que el hash no es más que el Hashes Method Authentication Code. Aquí se trabaja mucho con HMAC, que es uno de los protocolos de ese conjunto de protocolos que vamos a estar conversando. La integridad no hace más que verificar que la data no fue manipulada durante el tránsito a través de la red. Hoy en día existen demasiados tipos de ataques que comprometen la data una vez que viaja a través de Internet. El concepto de integridad evita de que eso pase. Y por último, pero no menos importante, la autenticación. La autenticación es la que provee esa autenticación entre los peers, entre los gateways de sitio a sitio, cuando se inicia una sesión a través de las claves compartidas. Este término necesitamos conocerlo a plenitud. Las claves compartidas, o en inglés los pre-shared keys, son los que negocian esas asociaciones de seguridad, valga la redundancia, a través de unas claves. ¿Ok? No solamente lo podemos hacer a través de pre-shared key o estas claves compartidas, sino de certificados digitales. Estos que firman los CA, los Certificate Authorities, también es una manera de encriptarlo. Vamos a estar trabajando en un laboratorio donde nosotros vamos solo a utilizar claves compartidas. Ok, hay un segundo concepto bastante importante dentro del conjunto de protocolos de IPsec, que es el Authentication Header y el Encapsulating Security Payload. También forman parte del conjunto de protocolos y les voy a explicar exactamente qué hace el Authentication Header y qué hace el ESP o el Encapsulating Security Payload. Encontré una imagen que me pareció bastante ideal para definir exactamente qué es HA y qué es el ESP. Acá abajo, como podemos ver, déjame apuntar acá, el IPsec Protocol, se los había comentado que es un conjunto de protocolos. Tenemos de un lado el Authentication Header Protocol y el ESP Protocol. Entonces vamos a hablar del Authentication Header. El Authentication Header se utiliza para autenticar, tal cual como lo expresé acá arriba, pero no cifra. La autenticación se realiza mediante el cálculo de un código de autenticación de mensaje basado en un hash criptográfico. Cuando conversemos de hash, tenemos que entender que es un barrido que se hace a la data que está en texto plano para cifrarla. ¿Okay? El Authentication Header hace esta autenticación basada en ese hash criptográfico en casi todos los campos del paquete IP. Cuando digo casi todos es porque no se excluyen aquellas que podrían modificarse en el tránsito. Si tenemos conocimiento de cómo viaja el paquete IP a través del Internet, hay ciertos campos como son el TTL, el Time to Live, el tiempo de vida, o la suma de comprobación del encabezado, que es el checksum. Estos campos son los únicos que no son modificados por el Authentication Header. ¿Okay? Por último, el S-Protocol. Este caballero puede hacer ambas cosas. Él puede encriptar y también puede autenticar. La autenticación es meramente opcional. ¿Ok? El Encapsulating Security Payload, él promociona el cifrado y la autenticación de modo opcional. Él incluye campos de encabezado en el tráiler para soportar la encriptación y si se encuentra haciendo la autenticación de manera opcional. El cifrado para el paquete IP se admite en el modo del transporte para todo el paquete y en modo túnel para parte de él. Les voy a explicar hoy exactamente por qué hay dos tipos de operaciones con las cuales trabaja el conjunto de protocolos IPsec. ¿Okay? Hay unos términos importantes que me gustaría que tengamos bastante claro, lo vamos a ver muchísimo. Es el HMAC, el MD5 y el SHA-1. La palabra que viene acá del HMAC es el término que se utiliza para configurar en los Cisco. Entonces, MD5 es el Method Digest, es una función, es un algoritmo de hash ampliamente utilizado que produce un valor de hash de 128 bits. Recuerden que cuando estamos hablando para encriptación es cuando estamos pasando la data del texto plano a una encriptada. Entonces, cuando estamos hablando de encriptación, esta data que arroja el protocolo es para MD5 es de 128 bits. Hay otro que
se escucha muchísimo, de hecho es el más utilizado, es el SHA-1. SHA-1, sus siglas son Security Hash Algorithm, también es un algoritmo que forma parte del conjunto de protocolos del IPsec y no es más que una función de hash criptográfica que toma una entrada, esa entrada de datos en texto plano y produce un valor de hash de 160 bits ya encriptado, 20 bytes para ser exactos. Este se conoce como resumen del mensaje. Generalmente se representa como un número hexadecimal de 40 dígitos. La mayoría de los protocolos que vamos a estar trabajando es básicamente estos, y trayendo a colación un poco de historia, fueron los primeros protocolos diseñados por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y hoy en día forma parte de un estándar de procesamiento de la información federal en los Estados Unidos. Por último, el, la, la encriptación, hay dos protocolos que son los que utiliza mucho por default Cisco. No significa que sean los únicos. Tenemos al DES, que es el Data Encryption Standard. Es un algoritmo de clave simétrica para el cifrado de datos electrónicos. Tiene una corta longitud, no más de 56 bits, que él fue criticado desde un principio, lo hace mucho más inseguro para la mayoría de las aplicaciones actuales, pero en el mundo de la criptografía moderna muy influyente en un principio. Por último, y hoy en día, de hecho, creo que es el más utilizado, digo creo, cambian dependiendo del equipamiento que se posea. Hoy existen protocolos que arrojan datos de 2048 bits, que es tecnología de encriptación ya prácticamente a nivel militar. El 3DS es el algoritmo triple de datos. Básicamente cuando descubrieron que DES hacía el barrido a través de ese hash, lo triplicaron. La data es barrida 3 veces para poder hacer la encriptación. Entonces, literal, lo que hicieron fue colocarle un 3 antes de la palabra DES y hace el barrido 3 veces. Sigue arrojando el mismo, ya arroja el triple en bits para el texto cifrado, pero sí, es uno de los más comunes. Hace minuticos les conversaba de los modos de operaciones que tiene IPsec. IPsec tiene dos tipos de operaciones. Tenemos el tunnel mode y el transport mode. En un principio tenemos el tunnel mode. El tunnel mode es el default por el defecto que viene por defecto para los Cisco ASA, los Adaptive Security Appliance y todos los routers Cisco. En el tunnel mode todo el paquete IP, como se observa en la imagen, es encriptado, se coloca el trailer al final y luego es firmado y se coloca. ¿Qué sucede? Esta es todo el paquete IP, que son solamente estos tres datos que están acá, se coloca el trailer y el header. A este se le suma un nuevo encabezado IP distinto a este. ¿Okay? Por eso es que de repente dicen que es mucho más seguro, porque no replica la data. Ya les voy a explicar por qué. Como les decía, el tunnel mode es el que trae por defecto Cisco y es con el que vamos a estar trabajando. Por otro lado, tenemos el transport mode. No cambia mucho con respecto al túnel, pero ¿qué es lo que sucede? El transport mode es usado básicamente para comunicaciones end-to-end. Por ejemplo, tenemos un cliente y un servidor o una estación de trabajo y un gateway. Algunos protocolos de repente de ejemplo para este tipo de encapsulación es el que utilizamos con Telnet o escritorio remoto. ¿Qué es lo que sucede acá? El encabezado permanece intacto, a excepción de los campos que le mencionaba anteriormente, que son el time to live y el checksum. ¿Y qué sucede? El paquete original que se ve acá en estos tres cubos se mantiene y es colocado de la misma manera antes del trailer que está encriptada la data. Muchos aseguran de repente que no es lo mejor, pero el transport mode de repente puede ser mucho más factible para redes de alta latencia. Otro ejemplo que tenemos utilizando el transport mode son los túneles GRE. Túneles GRE fue el primer paso que dio Cisco para poder hacer encriptaciones end-to-end con los routers. Pero básicamente la diferencia entre uno y otro es muy pequeña. Uno agrega un encabezado completamente nuevo, que es el tunnel mode, y el transport mode se mantiene.
La data viaja encriptada por el Encapsulated Security Payload, pero se agrega el mismo encabezado al inicio del paquete. ¿Ok? Acá les coloqué también unos ejemplos de por lo menos cuando estamos tratando el paquete IP, la data del paquete IP, el Authentication Header, donde es que se agrega. Una vez que tenemos esto, podemos decir que el paquete ya se encuentra autenticado. Y del otro lado, ya cuando está encriptado. Entonces, este es el encriptado, donde agregamos el trailer, y autenticado porque ya tenemos un encabezado para ese paquete IP. De este lado coloqué cómo se trata cuando el Authentication Header está en Transport Mode y Tunnel Mode, y cómo se trata el ESPA cuando esté en Transport Mode y Tunnel Mode. Las diferencias son mínimas, no vamos a observar ninguna cuando estemos realizando las configuraciones para nuestra VPN, pero es importante que tengamos bastante claros estos conceptos. Nos pueden ayudar a hacer troubleshooting cuando tengamos issues haciendo las configuraciones, y obviamente estos conceptos aparecen para el examen de la certificación en CCNA Security. Ok, hay otra cosa, bueno, no cosa, la verdad es otro tópico bastante interesante, que es lo que vamos a llamar ahorita fase 1. Las VPNs, cuando estamos hablando de VPNs site to site, porque también de recordar que tenemos dos tipos de VPN. Las VPN site to site, que son las que compartimos de una red a otra entre gateway y gateway, y los accesos remotos, las VPNs del tipo acceso remoto, cuando tenemos un dispositivo móvil o un cliente VPN y nos queremos conectar a nuestra red a través de estos dispositivos. Ok, volviendo al tema, el IKE, que es el Internet Key Exchange, es utilizado por el protocolo, por el conjunto de protocolos de IPsec. Y el IKE no se encarga más sino de la negociación para establecer los túneles en nuestra red privada virtual, en nuestra VPN. Esto puede ser ya sea de sitio a sitio o a través de acceso remoto. IKE es un estándar también, es un marco proporcionado por la Asociación de Seguridad de Internet y el Protocolo de Administración de Claves ISA-KMP. Literal, tal cual, IKE no es más que un protocolo utilizado para la configuración de asociaciones de seguridad. La palabra el término SA es Security Associations. Se los coloqué acá porque muchos de los paquetes que se intercambian cuando estamos estableciendo una VPN, vamos a ver en la CLI, si llegamos a hacer troubleshooting, de que LSA significa Security Association. ISA-KMP, ya se los comentaba, es una asociación para intercambio de claves. Y Diffie-Hellman es un método para el intercambiar las claves. ¿Recuerdan los pre-share key que les comentaba? Ese intercambio de claves, Diffie-Hellman asegura de que esas claves criptográficas a través de un canal público puedan hacerse las negociaciones sin que se corrompa en el proceso. Recuerden que tenemos dos aspectos importantes. En los VPN site to site, de repente habrán escuchado muchísimo los que trabajan con networking, de que tenemos una fase 1 y una fase 2. Fase 1 es el IKE Policy o el IKE, donde nosotros establecemos una asociación de seguridad contra nuestro peer para establecer el túnel. Y fase 2 es cuando ya tenemos el túnel IPsec levantado arriba y empezamos a hacer la transmisión de data. Okay. Básicamente eso, IKE fase 1, donde hacemos las asociaciones de seguridad para establecer nuestro túnel, y fase 2 ya cuando tengamos el IPsec Open Running. Aquí les coloco una imagen que me parece bastante interesante, nos va a ayudar muchísimo para entender un poco cuál es el flujo de tráfico o de esas asociaciones de seguridad dentro de una VPN site to site y qué papeles juegan los gateways. De un lado tenemos acá, hay dos papeles en una VPN site to site. Tenemos el initiator y tenemos el receiver o responder. Esto varía de repente variando la versión de nuestro Cisco ASA. Los mensajes que los coloca acá, el mmWait Message 2, 3, 4, estos son indicadores, de hecho mensajes que arroja el ASA cuando se encuentra haciendo la negociación. ¿Okay? Esto que ven acá es el flujo solo y única exclusivamente para fase 1.
Recuerden que en fase 2 es cuando tenemos el túnel up and running y podemos empezar a enviar. Les voy a dar un resumen muy corto para poder hablar un poco e ir al laboratorio, que sería lo ideal. Entonces, estamos en Wait Message 2 cuando el initiator envía las políticas o los detalles de las políticas para ese primer contacto. Él envía acá los algoritmos de encriptación que voy a utilizar, el tipo de hash que voy a utilizar y el Diffie-Hellman. ¿Recuerdan el Diffie-Hellman que estábamos conversando ahorita? Él envía como especie que en nuestro mundo lo vamos a llamar el iKeep Policy. Está la versión 1 y la versión 2. Nosotros vamos a estar ambientándonos ahorita en iKeep Policy versión 1. Él envía esa negociación al responder y él recibe a través de un cryptomap, este es un término que vamos a conversar en la siguiente lámina, para ver si hacen match. ¿Qué sucede? Cuando estamos configurando VPNs site-to-site en ASA y el laboratorio que vamos a estar trabajando es de ASA a ASA, él eh, configura un cryptomap. Este cryptomap es el que va a tener esa oferta hacia tu peer y debe ser idéntica en ambos lados. Si existe algún algoritmo de encriptación distinto de un lado al otro, no vamos a poder realizar esa primera negociación en fase 1. Siendo con esto, cuando él envía, él recibe esa oferta, también hace match con ese cripto. Luego el initiator envía su pressure key. Recuerden la clave compartida que les estaba conversando. En este paso, el initiator envía a través de un hash, obviamente, porque todas esta data que estamos enviando para establecer nuestro túnel viaje encriptada, enviamos nuestro pressure key, nuestra clave. Él se va a quedar en message 4, como lo vemos acá, hasta que reciba el pressure key del responder. Luego el responder chequea si el pressure key hace match. Por eso es que una de las cosas importantísimas que tenemos que tener muy bien configuradas son los pressure key en ambos sites. Debe ser idéntica. Normalmente, por buenas prácticas, el pressure key puede ser una data, puede tener un largo aproximadamente de 30-40 caracteres si ustedes quieren, pero bajo mi experiencia y basado en las mejores prácticas de Cisco, la idea no sería colocar caracteres especiales ni iniciando la clave ni terminándola porque suele dar muchísimos problemas dependiendo del hash. Esto es una recomendación que le hago por mi experiencia en el campo. Ok, luego que hace match el pressure key, él recibe en el initiator un message, el último mensaje, eh, porque ya considera que hicieron match con el pressure key y si no hace match en este paso, él se va a quedar en el message 6, acá. Es ideal conocer estos valores porque, por lo menos en mi experiencia, cuando hemos hecho mucho troubleshooting para las VPNs site to site, ya sea también de acceso remoto, es ideal. Es súper ideal porque ya de repente, si tienes un message 6 en tu initiator, ya sabes que es el pressure key. Si de repente te quedaste en message 2, el IP policy está mal configurado. Si el message tree tiene el cryptomap distinto porque probablemente, no sé, no está recibiendo la dirección IP pública tal cual o hay un dispositivo en el medio, eh, puedes identificar rápidamente. la- eh, Quizás en redes de alta latencia es importantísimo responder con la mayor prontitud posible y esto les va a servir muchísimo. Yo lo he usado todo el tiempo en mi experiencia y súper ideal. Ok, finalmente si hace el match, el receiver también se pasa a este estado que ustedes ven acá. Ok, eh, por allí ya esas fueron las negociaciones que se establecen en fase 1. Es importante recordar que estamos hablando de fase 1 para las asociaciones de seguridad que son necesarias para levantar nuestro túnel. ¿Ok? Aquí hay un dato importantísimo que es el transfer set. Ya vamos a ver exactamente qué significa cuando estemos en el laboratorio, pero el transfer set es el proposal, tal cual como aparece allí, es la oferta que hace un peer al otro para establecer cuáles van a ser sus protocolos de encriptación. Fíjense que el cripto, este es el comando, crypto IPsec IK1 transfer set. Esto que viene acá en mayúscula por completo es el nombre. Por defecto y quizás basado en una buena práctica, se coloca
un resumen de repente de los algoritmos que se estén utilizando, pero ustedes pueden colocar cualquiera, ¿ok? Ya esto es decisión netamente del ingeniero. Acá lo que solamente definimos es que vamos a estar trabajando con el ES en AES, el ES en SHA y HMAC, que son los protocolos que básicamente. Acá nosotros podemos colocar la cantidad necesaria que sea de protocolos de encriptación. Cuando me refiero a la cantidad necesaria, es porque he notado, por lo menos en mi experiencia, que hay redes que son críticas. Estamos hablando de entes gubernamentales, estamos hablando de campus, y colocan todas las posibles combinaciones, bueno, quizás no todas, pero la gran mayoría, para que cuando estemos haciendo el proposal contra el otro peer, ya tengamos a disposición como especie de una cartera de todos los protocolos con los cuales yo trabajo. La única limitante acá que de repente podamos estar determinando será la de que si estamos haciendo una site-to-site de un equipo ASA de Cisco y estamos haciéndola contra un Tomcat, el Tomcat de repente es un equipo un poco más old, un poco más viejo y no maneja sino AES 256 o AES 128. Eso básicamente es eso. Pero he visto en mi experiencia que hay mucha gente que coloca muchísimos protocolos acá, pero no es totalmente necesario, no es mandatorio. ¿Ok? La idea es que esto haga match tal cual del otro lado. Por último, y no menos importante, o yo diría lo más importante, es el CryptoMap. Recuerden cuando les estaba hablando que, perdone, que él acá recibe a través del CryptoMap, acá, a través del CryptoMap si hace match con todos esos policies. Nosotros vamos a hacer una serie de pasos donde vamos a definir cuáles son nuestra fase 1, cuáles van a ser nuestras proposals y cuál va a ser nuestro tráfico interesante. Eso resume el CryptoMap en tres. Coloqué los tres que son los mandatorios y necesarios para poder establecer el túnel, pero existen otras opciones. El, Puse tal cual el comando para que nos vayamos colocando en contexto de lo que vayamos a hacer en el laboratorio. Y el CryptoMap, el comando es tal cual CryptoMap, Upside Map, que estuvo en acá, es el nombre de nuestro CryptoMap. Y este número que ven acá es como el número del CryptoMap. ¿Qué sucede? En equipos Cisco Router, tú colocas el CryptoMap directamente en la interfaz y solamente puedes colocar uno solo. Pero sabemos a plenitud que una empresa, por ejemplo, no tiene una sola VPN de sitio a sitio. Podemos tener 6, 8, quizás hasta 100 túneles contra distintas localidades y es por eso que se le coloca el mismo nombre, ¿ok? Pero un número distinto, mayor o superior siempre y cuando no sea el mismo. La idea de esto es que si este CryptoMap está aplicado en la interfaz que da hacia Internet, haga match con con todos los posibles. ¿Ok? Eso de todas maneras lo vamos a ver acá. Básicamente el primero es el match address. Este nombre que se acaba en VPN en mayúscula es nuestra lista de acceso. Nuestra lista de acceso va a definir nuestro tráfico interesante. Y cuando me refiero a tráfico interesante, vamos a vamos a decir de que son las redes a las cuales yo quiero llegar. ¿Ok? El peer, recuerden el peer que les estaba hablando que es nuestro gateway. Este peer que está acá es la dirección IP pública de nuestro gateway. ¿Ok? Más nada, solo eso. Y finalmente, nuestro proposal. ¿Recuerdan? Nuestro proposal es lo más importante, donde nosotros vamos a establecer el nombre del proposal que nosotros creamos. Él solamente va a hacer el call hacia esto y ya sabe con qué protocolos de encriptación. Acaba de identificar la dirección IP pública contra el peer o el gateway y acá nuestro tráfico interesante. Existen otras posibles configuraciones, de repente Ricky Sessions, que vamos a hablar a plenitud, pero estos tres son los mandatorios, son los obligatorios para establecer nuestra VPN site to site. ¿Okay? Ya con esto y quedando un poco claro, quizás no ahondando en tantos detalles, pero sí mencionándoles las partes más importantes de la infraestructura de IPsec, conversándoles un poco sobre las políticas que se utilizan para las asociaciones de seguridad entre un equipo y el otro, podemos empezar con nuestro laboratorio. Vamos a hacer un laboratorio bastante sencillo. Yo coloqué acá, bueno, de repente estas referencias, estas referencias acá en la internet
sean distintas en nuestro laboratorio, pero básicamente es eso. Queremos alcanzar desde la red 10.1.1.0/24 hacia nuestra red 10.2.0.0/24 a través de Internet. Recuerden que una de las grandes ventajas que nos ofrece Cisco con el protocolo IPsec, y no solo Cisco, la verdad es que no solo Cisco, estamos hablando de que esto es un protocolo ya, un estándar como tal, y lo podemos hacer a través de Internet. Cuando estamos conversando, la gran ventaja, a diferencia de las redes privadas, es el alto costo que conlleva mantenerlas, pero podemos enviar tráfico encriptado, tráfico seguro, protegiendo nuestra data. Recuerden, CIA, confidencialidad, integridad y, wow, se me va el último tema, y autenticación, vale, autenticación. Ese sería nuestro CIA. Es importante, tenemos que aplicarlo para todo. De hecho, es un concepto unánime para cada cosa que digamos en nuestras redes. Tenemos que estar pensando en esos tres conceptos vitales. ¿Ok? Ok, una vez dicho esto, vamos a nuestro laboratorio. Bueno, ok. Ok, listo. Acá yo tengo... vamos a ver si podemos colocar esto en grande. Vale, listo. Este va a ser nuestro laboratorio, ¿ok? Tenemos acá nuestro proveedor de servicio. Este va a ser las veces de un proveedor de servicio. Y de cada sitio tenemos HQ, el acrónimo por Headquarters, y nuestra branch office o nuestra oficina remota. Y parte de nuestro tráfico interesante va a ser Bob, con lo que este nombre, quiere llegar a Kyle. ¿Okay? Esto es una topología bastante sencilla, pero nos va a dar bastante claro cómo tenemos que hacer. No voy a entrar en detalle con respecto a los temas de enrutamiento. Básicamente acá tenemos una IP pública 191 y esta va a ser la 190. Vamos a validar de todas maneras. Abrir todos nuestros dispositivos. Esto se abre. Okay. Tenemos de este lado un ASA 5505 y nuestro comando para observar las direcciones IP configuradas en el ASA, a diferencia de nuestros routers Cisco por defecto, es que solamente necesitamos colocar show IP. Tenemos entonces dos interfaces que necesitamos tenerlas bastante claras, nuestro outside y nuestro inside. Nuestro outside tiene la dirección IP 209.165.201.90, nuestra punta con el proveedor de servicio el 191 y nuestra LAN, que es este dispositivo que está acá, que va a ser nuestra inside el 10.1.1./24. Ok, el objetivo, recuerden, es llegar desde Bob hacia Kyle. Okay. A ver que esto no abro acá. Okay. El objetivo es que nuestros dispositivos se entiendan sin la necesidad de establecer redes privadas para poder llegar. Entonces, ya definido nuestras interfaces o nuestro enrutamiento, cosa que les había comentado que no voy a entrar en detalle, vamos a levantar nuestro túnel. Lo primero que necesitamos definir en ambos equipos es nuestra fase 1. Recuerden que nuestra fase 1 va a ser la oferta que nosotros le vamos a realizar al peer desde el otro sitio para levantar nuestro túnel. Vamos a validar unas cositas acá. Un segundito. Ok. Vamos al branch office. Ok. Siguiendo un poco, fase 1. Vamos a centrarnos en fase 1. Vamos a config T. No. Ok. Y el comando es el siguiente. Ponemos crypto. Dense cuenta que estoy autocomplementando de repente para ahorrarnos un poco de tiempo. Y este es el comando. Crypto y key policy 10. Podemos tener tantas policies sean posibles. El número que estoy colocando al final solamente es algo para detallar cuál key policy vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a colocarle 10 aquí, no hay ningún problema. En nuestro key policy 10
vamos a definir exactamente cuáles se van a superponer. La autenticación, recuerden, ¿sí? Va a ser a través de pre-share, de las claves compartidas. La encriptación, tenemos muchos protocolos. Por lo menos acá los que me recuerdan los que les comentaba, la Authentication Header, tenemos 3DS, AES, AES-192, AE256 y por último DES, que es el más antiguo. En este caso vamos a utilizar el AES, que fíjense que ofrece 128 bits, lo cual es por default lo que todo equipo de seguridad debería tener. El hash, recuerden el hash, la barrera es para pasar nuestra data en texto plano hacia una encriptada. Vamos a utilizar el SHA. Recuerden, tenemos SHA y MD5. Y la palabra group para nuestro Diffie-Hellman. Ahí existen muchísimos, por lo menos acá el ACE tiene 1, 2, 5 y 7, pero creo que ya estamos llegando hasta el 16. La diferencia de entre uno y otro va a depender de la versión del equipo que poseas. En este caso vamos a utilizar el 2. Y por último, entre esas negociaciones tenemos que colocarle un tiempo de vida al túnel. Esto es un tiempo en segundos que define lo siguiente. Si no se ve dato entre los túneles, él se va a asegurar que no se caiga, que no se apague el túnel mientras no exista data. Nuestro lifetime va a ser ese, 86400. Ok, eso es nuestra fase 1, ¿ok? Pero vamos a hacer algo porque ya yo tengo acá, es para demostrarles que no podemos llegar al otro sitio, ¿ok? Hacer esto acá. Ok, de esa manera ya configuramos nuestro equipo policy. Ok, por último debemos decirle a nuestro ASA que ese iKeep que creamos ahorita sea habilitado desde nuestra interfaz Oxide. Nuestra interfaz Oxide es la que da la contra Internet. ¿Ok? Ok, otro de los comandos vitales que nosotros tenemos que definir es el tunnel group. El tunnel group lo único que vamos a definir exactamente es nuestro pre-share key y una serie de atributos. En este caso solamente vamos a configurar nuestro pre-share key. El comando sería el tunnel group y la dirección IP de, si estamos en branch, la dirección IP de nuestro HQ, de nuestro segundo peer. Entonces lo que vamos a hacer acá es colocar esta dirección que tiene el Oxide del lado de HQ, pegamos y le decimos el tipo de túnel. Okay. Un segundito. El grupo. 205, 165, 200, 190. Ok. Entonces definimos IPsec attributes y dentro de los atributos vamos a definir nuestra clave secreta, el bridge key, la cual va a ser Cisco 123. ¿Okay? Una sencilla para no hacer tan complicado el laboratorio. Hay otro comando que es necesario, yo les voy a mostrar el tunnel group, que es definir el tipo de túnel. Ya lo tenía acá, mi error. Donde definimos igual el tunnel group y el tipo de túnel. Cuando definimos el tipo de túnel, vamos a negarlo de todas maneras para que lo vean. Vamos a decir, no, tunnel group. 209, 165, 200, 190. Claro. Tenemos que quitar el de atributos. Y después quitar el túnel por completo. ¿Ok? No tenemos tunnel group. Procedemos de nuevo para que haga el comando es tunnel group type
bueno, la dirección pública de nuestro peer remoto, tipo, y él acá te define de repente los tipos de VPNs que ya habíamos conversado antes. Recuerden que tenemos LAN to LAN, RA significa Remote Access, esto es otro tipo de Remote Access a través de web, y WebVPN que ya no se utiliza, está viejo, pero siguen utilizando para muchísimas cosas. Nosotros queremos ir llegando de una LAN a otra, entonces lo vamos a definir como un túnel IPsec LAN to LAN. ¿Ok? Ok, hecho esto, vamos a definir ahora los atributos que va a tener ese túnel para definir nuestro pressure key. Como lo hemos hecho anteriormente, I keep 1, pressure key, Cisco 123. ¿Ok? Ya con esto nosotros podríamos definir que en nuestro Plan Ownership ya tenemos configurado la fase 1. Ok, ahora tenemos que definir nuestro tráfico interesante. Esto puede decirse que forma parte de la fase 2, es definir qué usuarios, ¿verdad? Van a poder llegar a que Kyle pueda llegar a Bob. ¿Ok? Entonces, ASA utiliza un método bastante cómodo, yo diría, que es a través de objetos. Tenemos que crear un objeto para nuestra red local y un objeto para nuestra red remota. Eso lo hacemos de esta manera. Existen Object Group. Existen Object Group y Object Networks. Los Object Networks solamente colocamos la red y lo. Pero en el Object Group podemos colocar redes, distintas redes, como sean las que sean necesarias, y tipos de servicios, protocolos. Entonces, a nuestra red local le vamos a colocar Object Group Network. Le colocamos el nombre Local Network. ¿Ok? Y definimos nuestro objeto, nuestro Network Object, dentro del grupo. Que en este caso, para acá va a ser la red 10.22/24. ¿Ok? 10.2.2.0 y nuestra máscara. 55.55.55.0. A ver. Creo que tenemos ya creado. Sí, ok. Ya teníamos creado el objeto de la red remota. Sí, bueno, en la red local ya definimos nuestra 10.22/24 y ahora definimos nuestra red remota. El comando es el mismo. Colocas el Object Group Network y le das el nombre, en este caso va a ser Remote Network, y defines la red de destino a la cual quieres llegar. ¿Ok? Eh, vamos a, déjame quitar, vamos a retirar la lista de acceso que tenemos creada acá para que observen cómo lo vamos a configurar. ¿Ok? Un segundito, vamos a quitar esto. Ok, ya no lo tenemos. Una vez definidos nuestros objetos, nosotros ¿qué vamos a hacer con esos objetos? Los vamos a colocar en una lista de acceso. ¿Ok? Esta lista de acceso la podemos llamar como queramos, pero el comando es el siguiente. Colocamos access list, podemos colocar VPN to HQ, estamos en el branch office, extendida, donde vamos a permitir en el protocolo IP los siguientes objetos. El object group que creamos, que va a ser nuestro origen, va a ser local network, hacia nuestro objeto, object group, remote network, que es la red de destino. ¿Ok? Ya con eso tenemos nuestra lista de acceso. Para validar cómo le hemos creado, una de las virtudes que tiene ASA es que podemos colocar showroom access list y él define todas las access lists que tenemos creadas. Vamos a ver un poquito más, esto con mayor comodidad. ¿Sí?
Entonces, isolate, este es nuestro nombre, va a permitir cualquier protocolo IP de los siguientes grupos. La red local hacia la red remota. ¿Va? Ok. Hay otro de los pasos que necesitamos realizar, que es hacer las secciones del NAT. Recuerden que en el Network Address Translation, el NAT que nosotros creamos para la navegación Internet, nosotros una vez que levantemos un túnel, tenemos una segunda comunicación hacia Internet. A ver si me explico bien. Nosotros tenemos que hacer una sección del NAT. ¿Qué sucede? Si los usuarios locales tienen un NAT configurado en nuestro ASA, van a salir a Internet. La idea es que no salgan directamente a Internet, sino que se vayan por el túnel que nosotros ya creamos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a definir en el NAT de nuestra red inside a nuestra red outside y vamos a definir todo el tráfico interesante. Source static, colocamos local network, que es nuestro objeto. Local network de nuevo acá y definimos el destination. Destination static para definir los objetos que ya creamos. Remote network de nuevo. No proxy RP, route backup. Y para ver nuestro NAT, podemos colocar showroom NAT y vamos a observar que ya fue creado. ¿Qué define esto? Que bueno, desde la inside hacia el outside, vamos a tomar los objetos que ya creamos en nuestra red local hacia los objetos que están en la red remota. Una vez creados los objetos, definimos el access list, hacemos la ejecución del NAT y procedemos a también configurar nuestro transfer set. Recuerden que en transfer set que definimos es para hacer el proposal de de todos los algoritmos de encriptación que vamos a utilizar. El comando es script ipsec ikeep 1 transfer set y le podemos colocar el nombre que defina nuestros algoritmos. Fíjense que acá ustedes pueden colocar la cantidad que sea necesaria de algoritmos para poder negociar nuestro túnel. En este caso vamos a utilizar en AES, ¿okay? Y también vamos a utilizar para ESP SHA HMAC. ¿Okay? Eso va a ser nuestro transfer set. Creo que podemos ver nuestro transfer set. A ver si nos permite. No. Run y validamos que ya se encuentra creado. Aquí, como ven, escrito IPsec que un transfer set, nuestro nombre y los algoritmos que vamos a utilizar. Listo. Por último, pero no menos importante, tenemos que definir nuestros CryptoMaps. Vamos a abrir un segundito acá, Kyle, porque obviamente es necesario que veamos que no le podemos llegar al otro sitio. Vamos a ver, se me pasó de inmediato. Esto es Kyle. Es el branch office. CryptoMap. Dame un segundo. Ok, por último necesitamos entonces definir todo lo que acabamos de crear, toda nuestra fase 1 debe ser definida en un CryptoMap. Recuerden que el CryptoMap nos ayuda simplemente a colocar todo en un mapa que va a ser el que le vamos a estar ofreciendo por Message for. ¿Recuerdan cuando estamos haciendo negociación en fase 1? En CryptoMap vamos a colocar todo eso. Entonces, quiero ver que esto tenga el IP 10270. Perfecto. Si nosotros hacemos ping desde acá, desde Kai, esto lo tuvo que haber hecho primero. 10.10.1.60. Vemos que no responde. La idea es que podamos llegar de este Kyle hasta Bob. Y volviendo entonces a nuestro ASA en el branch, vamos a configurar por último nuestro CryptoMap.
El comando es el siguiente, tal cual como se los colocaba en la lámina, escrito map. Le damos un nombre, outside map, puede ser el que ustedes quieran, el número, el correlativo que necesitan para establecer los túneles que sean necesarios. Y vamos primero a definir nuestra lista de acceso. Match address y nuestra lista de acceso fue VPN2HQ. ¿Ok? Seguidamente colocamos nuestro CryptoMap también con el mismo nombre para asignarle el peer. ¿Ok? El peer, si estamos en branch, vamos a abrir acá un segundito a HQ. Es este CNP. Lo pegamos, presionamos Enter. Y por vamos para hacer la negociación en el túnel. Este es el comando. IKEEP 1 transfer set y el nombre que le colocamos. Le coloqué SPICE SHA. Perfecto. ¿Cómo validamos si se creó? Podemos poner showroom crypto map. Entonces tenemos ya nuestras, en esencia, nuestra configuración del lado de branch para levantar. ¿Cómo validamos si de repente se levantó? El shop crypto ICKMPSA te va a mostrar los túneles una vez que estén establecidos. ¿Ok? Vamos del lado de HQ. Okay. Vamos a colocar acá. Okay. Listo. Hay un comando por último que necesitamos establecer en el branch, ¿ok? Para que este CryptoMap esté asociado a nuestra interfaz Oxide. Y es el siguiente, que es CryptoMap, Outside Map, el mismo nombre que hemos colocado a todos, Interface, Outside. Básicamente lo que hace esto es que nosotros, el CryptoMap que vamos a estar negociando lo haga a través de la interfaz Oxide. Solo eso. Entonces vamos a colocar también acá. Ahora procedemos a la configuración del lado de nuestro HQ. ¿Ok? Entonces son los mismos pasos básicamente. Vamos a identificar nuestras direcciones en Inside Oxide. La LAN es 10.1.1/24. Esta es nuestra IP pública. Y ok, empezamos entonces. Vamos a configurar nuestro IP policy. Voy a copiar el valor que establecimos en el otro sitio, en el branch, porque tiene que ser idénticamente igual. ¿Ok? Recuerden que eso es vital. Entonces, el Crypto Key Policy, Authentication Pre-Share, Encryption AES, Hash SHA, el Group Diffie Hellman y el tiempo de vida para el túnel. Eso tiene que ser idéntico. Una vez que ya hayamos hecho todo en el Branch Office, vamos a ir al HQ mucho más rápido. Ya tenemos todo nuestro template. ¿Ok? Lo único que va a cambiar de este lado es el tunnel group porque la IP es distinta. Ya yo lo había configurado previamente. Vamos a ver si validamos. Tunnel group 190.80.125, ¿okay? Que es la dirección IP de nuestro peer en el branch office. Definimos que es LAN to LAN y le damos el atributo. El pre-share key no se ve en el showroom de manera sencilla. Hay que hacer otro comando en específico para poder ver la clave. Una vez establecido nuestro tunnel group, ya definimos nuestra fase 1 en HQ. Ahora vamos a definir los objetos. Aquí lo único que va a cambiar es que vamos a ver los objetos que ya están previamente creados. Fíjense que ahora para Local Network tenemos la red 10.1.1/24 y ahora la red remota es la red 10.220/24. Validamos que tengamos nuestra lista de acceso. ¿Okay?
Aquí es la misma sintaxis que validamos en el otro. De hecho, tiene el mismo nombre. Recuerden, es el mismo nombre. Y vamos a definir los grupos. De la red remota a la local, necesitamos también validar que tengamos nuestro NAT creado. ¿Ok? Esta línea que viene acá, vamos a hacer para que sea mejor. Tiene el inside y el outside, el static local network, y el destination va a ser nuestro objeto remoto. ¿Ok? Una vez culminado esto, yo creo ya podemos validar que... falta validar nuestro CryptoMap, recuerden. Definimos en el address, el access list que ya tenemos previamente creado, el peer, que es la pública de nuestro site remote, el transfer también es el mismo, el transfer tiene que ser idéntico, no podemos cambiar eso. Y por último nuestro CryptoMap en la interfaz Oxide. ¿Okay? Ya validado eso, podemos empezar a iniciar tráfico. El túnel que vemos, vamos a cerrar esto para que no nos confundamos. El túnel que vamos a ver en HQ va a ser a través del comando escrito isacmp.sa. Acá va a aparecer nuestro túnel una vez que ya hayamos iniciado tráfico. ¿Cómo iniciamos tráfico? Nos vamos a las redes que forman parte del tráfico interesante. Vamos a abrir Bob. Y vamos a hacer ping hacia Kyle. ¿Ok? 10.2270, a ver si podemos llegar. Veamos. 10.2270. Yo creo que aquí tenemos... Sí. No está definida la IP de este caballero. El 64 y nuestro gateway 10.1.1. Ok. Vamos a hacerle ping a nuestra inside, que es la 10.10.1.1.1. Ok. Responde. Eso quiere decir que Bob puede llegar a la inside del ASA. Ahora validemos que podamos llegar a nuestro site remoto y, en efecto, allí vemos que ya podemos comunicarnos con el site. El primer paquete siempre se pierde porque es la negociación. ¿Cómo validamos si el túnel se encuentra arriba? Vamos a nuestro ASA NHQ, este que está acá, y hacemos el comando que les comentaba. Repetimos. Fíjense que acá ya él define el peer, que es la dirección IP pública de nuestro site remoto, el tipo de túnel, el rol, recuerden quién es el initiator y el responder. En este caso este es el initiator. Él fue el primero que inició tráfico, por eso se convierte en initiator. El rekey es cuando de repente el túnel cae y hacemos renegociaciones para establecer el túnel. Y por último, el estado. Recuerden en las diapositivas que le comentaba que si el túnel ya se encontraba activo, este último caía en mout. Vamos a validar que de repente podamos hacerlo del otro lado. ¿Okay? Vamos a Kyle. Ahora se abrió dos veces. Okay. Kyle. Where's Kyle? Listo. Vamos a validar que tengamos la IP configurada. 10.70. Ok. Y hacemos ping a 10.1.1.60. En efecto podemos llegar. Entonces, ya realizado estos pasos, tenemos nuestra VPN configurada a través de internet sin ningún tipo de problema. Vamos a validar por último en qué estado se encuentra la VPN en nuestro branch office. La tenía yo por acá abierto. Con el comando crypto isacmp sa. ¿Sí? En efecto, esta es la dirección IP pública de nuestro PIR remoto. Se encuentra activa y representa los mismos datos. Hay otros comandos que podemos ver como choycrypto ipsec SA. Este nos da un poco más información, nos dice de repente cuántos paquetes han sido encriptados, cuántos han sido encriptados. Cuando estamos haciendo troubleshooting,
Eso define el access list que forma parte del tráfico interesante, nos las coloca aquí arriba, que define el como red local, red remota, el peer y unos datos importantes para hacer troubleshooting. Con esto ya tenemos nuestra VPN site to site configurado. Un poco hacemos un resumen de, de todo lo que hicimos. Ya saben que no es tan complicado. Solamente necesitamos definir todos los parámetros en fase 1, fase 2. Los dos comandos que les conversaba anteriormente nos ayudan muchísimo a hacer troubleshooting, pero como lo ven, de verdad que en ASA es bastante módica la configuración. Gracias por su participación, espero que haya sido de su agrado.